Hola, bienvenido. Disfruta del contenido, suscríbete al canal y activa las notificaciones. James nunca fue del tipo que disfrutaba los viajes de trabajo. Para él, eran solo una obligación aburrida, reuniones interminables, discursos repetitivos y ese ambiente formal que lo incomodaba. Pero, irónicamente, fue en uno de esos viajes donde todo cambió. Durante un descanso en el evento en el que participaba, salió a buscar un café. El vestíbulo estaba lleno y las voces se mezclaban en un murmullo apagado. Fue entonces cuando escuchó una risa diferente. No era fuerte ni escandalosa, pero tenía un sonido cautivador, casi como una melodía, destacándose en medio de la multitud. James miró a su alrededor y vio a una mujer sentada sola en una de las mesas, sosteniendo una taza de té y leyendo un libro. Había algo en ella que lo hizo detenerse. Tal vez era la mirada concentrada, la manera tranquila en que pasaba las páginas, o la postura relajada, como si estuviera en un universo completamente distinto a ese entorno formal. Normalmente, James no iniciaba conversaciones con extraños, pero por alguna razón sintió el impulso de acercarse. «Ese libro parece más interesante que el evento», comentó, intentando sonar casual. La mujer levantó la vista y le dedicó una leve sonrisa, gentil pero llena de encanto. Sin duda, algunas historias son mucho más emocionantes que los discursos corporativos. James rió, y de repente la conversación simplemente fluyó. Su nombre era Anuka. Era de Alemania y hablaba con un leve acento, lo que hacía su voz aún más envolvente. No estaba allí por obligación, sino por elección. Trabajaba como traductora y le encantaba descubrir nuevas culturas, aprender otros idiomas, viajar a lugares desconocidos. Había algo inspirador en la forma en que hablaba del mundo, como si cada experiencia fuera una nueva página de un libro que ella misma estaba escribiendo. A lo largo del día, cada vez que se cruzaban por los pasillos, intercambiaban miradas y comentarios breves, como si ya se conocieran desde hace mucho tiempo. Cuando cayó la noche, en vez de ir a la cena formal con sus colegas, James decidió hacer algo diferente. «¿Qué te parece si olvidamos este evento por unas horas?», sugirió, un poco incómodo. Anuka levantó una ceja, divertida. «¿Y qué propones?». «Solo conversar. Sin horarios, sin reglas». Ella pensó por un instante y luego sonrió. «Eso me parece mucho más interesante que cualquier conferencia». Pasaron horas conversando, riendo, compartiendo historias de vida. James, que siempre se había considerado un hombre práctico y sin paciencia para hablar de sentimientos, se encontró contando sobre su infancia, sus sueños, incluso sus miedos. Anuka, por otro lado, parecía fascinada con cada detalle, como si estuviera descubriendo a un personaje intrigante de un libro. El tiempo pasó demasiado rápido, y cuando se dieron cuenta ya era madrugada. Pero ninguno de los dos quería que esa noche terminara. James sintió algo que nunca había sentido antes. No era solo atracción, era algo más profundo, como si Anuka hubiera aparecido en su vida para llenar un espacio que él ni siquiera sabía que existía. En los días siguientes, cada vez que tenían un tiempo libre, estaban juntos. James empezó a notar que todo a su lado era más ligero, más simple. Cada conversación era un descubrimiento, cada mirada compartida parecía esconder algo que ninguno de los dos podía explicar. Pero, como todo viaje, ese encuentro tenía fecha de caducidad. El último día del evento, mientras hacía las maletas, James sintió un nudo en el pecho. No quería que terminara ahí. Cuando se encontraron para despedirse, reunió el valor y preguntó: «¿Crees que esto podría funcionar?». Anuka sonrió y, sin dudar, respondió: «Creo que sería una gran pérdida si no lo intentáramos». Y así fue como todo empezó. Lo que parecía solo un encuentro pasajero rápidamente se volvió algo mucho más grande. En pocos meses, James supo que no quería una relación a distancia. Quería a Anuka a su lado todos los días. Fue entonces cuando decidió, sin miedo, hacer la propuesta que cambiaría la vida de ambos para siempre. Los primeros meses de matrimonio parecían un sueño. James y Anuka, aunque vivían de manera sencilla, eran felices. La casa pequeña parecía enorme cuando estaban juntos. Cualquier comida, por más simple que fuera, se volvía especial. Se reían de tonterías, probaban nuevas recetas, pasaban horas hablando del futuro. Pero la rutina tiene una manera sutil de cambiar las cosas. Y así fue exactamente como todo empezó a transformarse, de forma casi imperceptible. La idea de que Anuka diera clases particulares de alemán parecía perfecta.
Siempre había sido apasionada por los idiomas y tenía un talento natural para enseñar. Además, el dinero extra ayudaba bastante, ya que James trabajaba en un banco y no ganaba mucho. El ingreso de Anna traía alivio financiero. Él sentía orgullo de ver a su esposa consiguiendo sus propios alumnos y expandiendo el pequeño negocio. Al principio, ella daba clases solo algunas veces por semana, siempre en horarios previsibles. Anuka recibía alumnos en casa o iba hasta ellos, dependiendo de la necesidad. Pero, con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. De repente, su agenda estaba llena. Salía más temprano y volvía más tarde. Esos alumnos te están dejando exhausta, comentó James una noche, viendo a Anuka desplomarse en el sofá. Sí, pero cuanto más trabajo, más gano. No puedo quejarme, dijo ella, sonriendo pero desviando la mirada. James no insistió, pero algo empezó a incomodarlo. Anuka siempre fue dedicada, pero ahora parecía estar exagerando. Antes, encontraba tiempo para cocinar, ver películas juntos o simplemente sentarse a conversar. Ahora, su rutina era impredecible. Lo que más intrigaba a James era la falta de detalles. Cada vez que preguntaba sobre los alumnos, ella daba respuestas vagas. ¿Quién fue tu alumno hoy? Ah, un empresario que quiere aprender para viajes de trabajo. ¿Y el otro? Una joven que va a estudiar en Alemania. Las respuestas siempre eran genéricas, como si evitara entrar en detalles. James intentaba alejar las sospechas, diciéndose a sí mismo que estaba siendo paranoico, pero poco a poco la duda empezó a crecer. Otra cosa lo dejó incómodo, Anuka empezó a arreglarse más para salir de casa antes de las clases. Al principio parecía normal, pero luego notó que ella dedicaba mucho tiempo a arreglarse, perfume, maquillaje, vestidos elegantes. No tenía sentido para alguien que iba a pasar horas enseñando gramática y vocabulario. Cierta noche, mientras la esperaba, notó que ya pasaban de las 10. Intentó llamar, pero fue directo al buzón de voz. Media hora después, ella entró en casa. Hola, amor, dijo, dejando el bolso sobre la mesa. James cruzó los brazos. Llegaste tarde. ¿La clase se extendió? Sí, respondió rápidamente. Mi alumno tenía dificultades con la pronunciación, tuve que prolongar la sesión. Ella sonrió y fue directo al cuarto, pero algo en su actitud lo incomodó. Respondió demasiado rápido, sin dudar, como si hubiera ensayado esa respuesta. Esa noche, mientras Anuka dormía profundamente a su lado, James permaneció despierto, mirando al techo. Trató de alejar los pensamientos, pero era como una picazón imposible de ignorar. Al día siguiente, algo sucedió que aumentó aún más sus sospechas. Durante el receso en el banco, estaba en la sala de descanso cuando escuchó a dos clientes conversando en la fila. ¿Supiste de esa profesora de alemán? Dicen que cobra una fortuna porque al final de las clases ofrece un extra. El otro hombre rió. ¿En serio? Hay gente que paga caro por eso. James, que solo escuchaba de lejos, se puso tenso. Sintió que la sangre se le helaba. Quiso reírse de la situación, ignorarlo por completo, pero una sensación extraña lo invadió. Lo peor es que, en el fondo, ya sabía que no era solo paranoia. Simplemente no quería admitirlo. James sintió un escalofrío. Las palabras que escuchó no salían de su cabeza. Quería creer que era solo una coincidencia, un chisme cualquiera que no tenía nada que ver con Anuka. Pero, en el fondo, ya sospechaba que algo andaba mal. Y, cuando la duda se instala, no se va, se alimenta de cada pequeño detalle, cada respuesta vaga, cada mirada esquiva. Esa noche, al llegar a casa, encontró a Anuka preparando el bolso para otra clase. La observó en silencio, el perfume, el maquillaje, el esmero exagerado con la ropa. Parecía que iba a una cita, no a dar una simple clase de alemán. Todavía no me has contado mucho sobre tus alumnos, comentó, intentando sonar casual. Ella lanzó una mirada rápida, pero siguió arreglando sus cosas. Son personas normales. Empresarios, estudiantes, gente que quiere aprender alemán por diferentes motivos. James se acercó. ¿Te has hecho amiga de alguno de ellos? Ella se detuvo por un segundo y luego rió. Claro que no, son solo alumnos. Eso debería tranquilizarlo, pero no fue así. La manera en que evitaba el contacto visual, como intentaba cambiar de tema, solo aumentaba la desconfianza.
Fue entonces cuando James tomó una decisión que nunca imaginó tomar: contratar a un detective privado. Al día siguiente, sin contarle nada a Anuka, se reunió con un profesional recomendado por un colega. Era un hombre discreto, no muy hablador, pero con una mirada aguda de quien ya lo ha visto todo. ¿Qué es exactamente lo que quieres saber?, preguntó el detective. James respiró hondo. Sabía que, a partir de ese momento, no habría vuelta atrás. Quiero saber a dónde va mi esposa cuando sale de casa, con quién se encuentra y qué es lo que realmente pasa en esas clases particulares. El detective hizo algunas preguntas sobre los horarios de Ana y los lugares que frecuentaba, prometiendo respuestas en pocos días. James volvió a casa con el corazón pesado. Parte de él deseaba estar equivocado, que todo fuera solo inseguridad o paranoia tonta, pero otra parte ya conocía la verdad. Solo faltaban las pruebas. Los días siguientes parecieron los más largos de su vida. Cada vez que Anuka salía, él se quedaba inquieto, ansioso, esperando la llamada del detective. Y finalmente llegó. Necesito que vengas. Tengo algo para mostrarte. James sintió el corazón acelerarse. Condujo hasta la oficina del detective con las manos sudorosas y un nudo en el estómago. Al llegar, había un sobre marrón sobre la mesa. El detective lo empujó hacia él, sin decir palabra. Con los dedos temblorosos, James lo abrió y comenzó a ver las fotos. Lo que vio hizo que su mundo se viniera abajo. Anuka estaba en un restaurante caro, sentada frente a un hombre de traje. En otra foto, reía, con la mano sobre la de él, al otro lado de la mesa. Más fotos mostraban a ambos entrando en un edificio lujoso, un hotel. James cerró los ojos. Quería creer que había alguna explicación, que todo era un malentendido. Pero el detective no le dio tiempo para negar. Esto pasó más de una vez, siempre con hombres diferentes. La mayoría son empresarios. Supuestamente les enseña alemán, pero por lo que averigüé, el idioma no es lo único por lo que están pagando. Las palabras del detective cayeron como un golpe. James sintió que el suelo se le iba de los pies. Se levantó de la silla sin saber qué hacer. Si quieres más pruebas, puedo seguir investigando, ofreció el detective. James negó con la cabeza. No, ya vi suficiente. Volvió a casa aturdido. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo confrontar a Anuka? ¿De verdad quería escuchar alguna explicación? Se quedó un rato parado frente a la puerta de la casa, solo mirándola. Todo lo que habían construido juntos, todo lo que creía sobre ella, sobre el matrimonio, sobre el amor. Todo parecía una mentira, y ahora tenía que decidir qué hacer con esa verdad. James se quedó de pie frente a la casa, luchando por respirar. Los dedos le temblaban, el corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar. Quería entrar, pero al mismo tiempo quería desaparecer, como si retrasar ese momento pudiera evitar el dolor inevitable. Respiró hondo y giró la manija. El olor familiar del perfume de Ana aún flotaba en el aire. La TV estaba encendida en la sala. Ella estaba allí, como si nada hubiera pasado, como si su vida siguiera igual. Anuka estaba sentada en el sofá, distraída, con una copa de vino en la mano. Apenas vio a James, sonrió. Hola, amor. ¿Cómo estuvo tu día? Esa pregunta fue como un cuchillo. ¿Cómo podía actuar así? ¿Cómo podía sonreír después de todo? James caminó despacio hasta la mesa y tiró el sobre encima. El golpe del papel hizo que Anuka levantara una ceja. ¿Qué es esto?, preguntó, tomando el sobre sin mucho interés. Ábrelo. Su voz era firme, aunque por dentro se estaba desmoronando. Anuka abrió el sobre, sacó las fotos y comenzó a mirarlas. Sus ojos recorrieron rápidamente las imágenes, un hombre, luego otro, el hotel, los encuentros. Vio todo. Pasaron unos segundos de silencio. James esperaba una reacción. Esperaba que se enojara, intentara explicarse, rompiera en llanto o pidiera perdón, cualquier cosa. Pero lo que sucedió a continuación fue algo que jamás habría imaginado. Ella soltó un suspiro aburrido, dejó las fotos en la mesa y bebió otro sorbo de vino. ¿Entonces me seguiste? James sintió una oleada de rabia en la garganta. No te seguí, Anuka. Tuve que contratar a alguien porque todo lo que me decías era mentira. Ella esbozó una sonrisa torcida y cruzó las piernas, con una calma de quien no ve ningún problema. ¿Qué quieres que diga, James?
Él la miró, atónito. Quiero la verdad. Quiero saber desde cuándo pasa esto, quiero saber qué somos, si es que alguna vez fuimos algo de verdad. Anuka inclinó la cabeza, estudiándolo un momento, la mirada extrañamente fría. ¿Qué significa eso para ti? Preguntó, encogiéndose de hombros. Tuvimos buenos momentos, ¿no? ¿No fue suficiente? James apretó los puños. Tú lo destruiste todo. Ella soltó una risa baja. James, actúas como si hubiéramos hecho votos eternos, como si yo fuera una mujer perfecta, incapaz de equivocarse. Vivías en una fantasía. Sus palabras eran como cuchillos en su pecho. Una fantasía en la que me hiciste creer. Fuimos felices, viviste en mi casa, compartiste mi vida, hiciste planes conmigo. Ella dio otro trago de vino antes de responder, todavía calmada. Y fuimos felices, por un tiempo. Pero las cosas cambian. James sintió un nudo en la garganta. Esto nunca fue un matrimonio de verdad para ti, ¿verdad? Anuka no respondió de inmediato. Se levantó del sofá, fue hasta la ventana y se quedó mirando hacia afuera, como buscando la mejor manera de acabar con esa conversación desagradable. Me gustabas, James. Pero nunca fui hecha para esta vida. Nunca quise ser esposa de nadie. James se frotó el rostro con las manos, tratando de procesar lo que ella decía. ¿Cómo pudo ser tan ciego? ¿Cómo no se dio cuenta de que todo era una fachada? ¿No sientes nada? ¿Ni siquiera arrepentimiento? Ella lo miró por encima del hombro, con los ojos vacíos de emoción. Creo que es mejor que simplemente lo aceptes. Eso fue la gota que colmó el vaso. James se sintió envenenado por todo lo que vivieron juntos. Ya no quedaba nada por decir. Se dirigió hacia la puerta. ¿Y ahora, qué vas a hacer? Preguntó Anuka, sin emoción. James se detuvo un instante y soltó una risa amarga. Me voy. Y, sin mirar atrás, salió llevándose solo el dolor de una verdad que nunca quiso enfrentar. James dejó esa casa sin mirar atrás. La puerta se cerró tras de sí, y junto con ella, quedó una parte de su vida que ahora parecía un gran error. El viento frío de la noche golpeó su rostro, pero no fue suficiente para sacarlo de su letargo. Se quedó ahí en la acera, solo, no solo físicamente, sino aplastado por la decepción y la humillación de darse cuenta de que todo lo que construyó con Anuka fue una ilusión. En los días siguientes, hizo lo que tenía que hacer, reunió los documentos del divorcio, buscó un abogado y empezó a planear su salida definitiva de esa vida. Pero, por más que intentara seguir adelante, algo aún lo retenía. Cada rincón de la casa era un cruel recordatorio de lo que perdió. El olor de Ana aún impregnaba las sábanas, su ropa seguía en el armario. Todo parecía un fantasma de la vida que pensó tener, pero que nunca existió realmente. James ya no quería vivir rodeado de recuerdos. Necesitaba un nuevo comienzo. Así que tomó una decisión drástica, pidió traslado en el banco para trabajar en otra ciudad, lejos, donde nadie conociera su historia. Ya no soportaba las miradas de lástima de los colegas, ni escuchar los comentarios de quienes ahora sabían que su esposa no era solo una profesora de alemán, sino algo más. Porque Anuka no cambió. Al contrario, después del divorcio continuó con sus clases especiales, sin siquiera intentar ocultarlo. James aún escuchaba rumores, colegas comentaban que ella estaba cada vez más atrevida, luciendo ropa cara, cenas de lujo, un nivel de vida muy por encima de lo que una simple profesora de idiomas podría tener. Lo más irónico era que ni siquiera se molestaba en mantener las apariencias. Para James, eso era la confirmación de lo que siempre supo en el fondo, Anuka nunca fue quien pensó que era. El amor que sentía por ella era real, pero la mujer que amaba nunca existió realmente. Entonces, empacó lo que tenía en algunas maletas y se fue. La nueva ciudad era diferente. Al principio, se sentía fuera de lugar, perdido, como si hubiera dejado una parte de sí atrás. Pero, poco a poco, se dio cuenta de que esa era la mejor decisión que pudo tomar. Sin la sombra del pasado acechando en cada esquina, James empezó a reconstruir su propia vida. En el trabajo, se sumergió en las tareas como nunca antes. Pero no era solo eso, volvió a hacer cosas que había dejado de lado. Empezó a correr temprano en la mañana, a probar nuevos restaurantes, a dar paseos sin rumbo. En una de esas caminatas, entró por casualidad en una pequeña librería. Nunca fue un gran lector, pero ese día tomó cualquier libro y se sentó en un sillón cómodo.
Perdido en las páginas de una historia que no era la suya, sintió que su mente finalmente se calmaba, por primera vez desde el divorcio. Pasaron meses. Las cicatrices seguían allí, pero ya no dolían tanto. Lo que antes parecía insoportable, ahora era solo un recuerdo distante. Hasta que un día, sin planearlo, James se sorprendió riendo de verdad otra vez, sin esfuerzo, sin fingir, solo riendo. Fue entonces cuando entendió algo fundamental: no había huido, se había salvado. Porque el pasado puede dejar marcas, pero no define quiénes somos. Y James todavía tenía mucha vida por delante. Gracias por ver el vídeo. Si te gustó, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte las novedades. ¡Hasta la próxima!